Hola, ¿cómo estás? Te saludo José Luis Moreno y quédate bienvenido a este nuevo episodio del podcast de Constelación SEO, el podcast sobre SEO y posicionamiento web de Adestra Marketing. Si es la primera vez que nos visitas, puedes suscribirte para ser notificado sobre futuros episodios del podcast. El tema que vamos a ver hoy es la vulnerabilidad que puede tener un sitio web o una empresa en los medios digitales cuando no trabaja mucho lo que es la parte de SEO de su sitio web como tal. Existen muchas empresas y negocios, sobre todo en la parte online o digital, que a veces enfrentan ciertas crisis de reputación por X y motivo, a un problema, a un cliente insatisfecho, digamos alguien dio unas declaraciones no adecuadas y de repente se crea una viralidad negativa y esa viralidad negativa comienza a afectar la empresa o negocio. Generalmente en un proceso de crisis en medios digitales, estos procesos digamos de viralización negativa comienzan con las redes sociales, que digamos es el primer peldaño en esa escalera, pero va escalando a más plataformas, más personas, y llega un momento en el cual esta noticia, digamos, puede llegar a medios tradicionales, digamos, radio, televisión, prensa. Entonces, en ese momento ya se crea, digamos, un ruido bastante fuerte, ¿no? Y la situación se puede salir de control. Entonces, ¿qué pasa? Existen muchas empresas y negocios que sí han trabajado su parte online, su marca. Por lo tanto, ellos pueden sacar, digamos, sus versiones, digamos, en sus comunicados oficiales, en sus canales sociales. Entonces, como que pueden contrarrestar lo que ha pasado. Siempre se recomienda en estos casos de crisis de reputación guardar silencio por un día, quizás hacer una investigación de lo que pasó, sacar un solo comunicado y por supuesto diciendo, ¿no? Si es el caso, pedir disculpas, explicar qué fue lo que pasó, dar detalles y tener una sola versión y quedarse con esa versión. Y por supuesto compartir esa versión y cualquier tipo de queja, consulta, pelea, siempre hacer referencia a esa versión. Esa es la forma correcta de decirlo. El gran error es cuando la gente comienza a hablar, opinar en otros lados, miembros de la empresa, y al final en vez de ayudar hacen más ruido, se equivocan más y al final agravan más la situación. Tratan de arreglarlo de una forma no coordinada y se crean varios mensajes, varias incongruencias que al final lo que hace, digamos, todo este entorno viral negativo es que lo aproveche en su contra. Entonces recuerda, siempre tienes que hacer tu investigación, pedir disculpas si es el caso, explicar lo que pasó y dar una sola versión. Pero ¿qué es lo que sucede aquí? Que si la empresa o negocio no ha trabajado muy bien su posicionamiento en motores de búsqueda, va a haber un punto que va a quedar vulnerable, que es el tráfico de buscadores. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que todo sitio web puede generar tráfico por muchos medios, ¿no? Por ejemplo, si tienes tu canal de YouTube, bueno, en los videos de YouTube, en tu Facebook, en tu Instagram, etcétera, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Que hay empresas que tienen presencia muy fuerte en canales sociales, pero no tienen un trabajo de SEO, posicionamiento web de su propio sitio web. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que de repente, supongamos que estalló esta noticia negativa, se viralizó, se fue a la prensa escrita, se fue a la parte online de los medios tradicionales de, no sé, pues periódicos, televisión, pero también de los canales digitales de esos medios tradicionales, y explota todo, ¿no? Entonces digamos que la empresa hace una buena estrategia de crisis, hace su comunicado, investiga bien, pide disculpas, saca una sola versión, lo que siempre se recomienda, pero comete el error de que confiarse de que como tiene un posicionamiento en ciertos canales eso es suficiente, y lo que pasa es que no va a ser así. ¿Por qué? Porque si bien tú puedes controlar el canal en el que tú eres fuerte, digamos, si tienes presencia en YouTube, quizás en YouTube la gente va a ser más fácil que busque tu testimonio, tu comentario, lo va a encontrar. O tienes una marca, un nombre posicionado en ese canal, quizás también lo tienes en Facebook, quizás lo tienes en Instagram, lo tienes en otros canales, etcétera, no hay problema. Pero ¿qué es lo que pasa? Que muchos medios tradicionales, sobre todo lo que es prensa escrita, tienen sus propios sitios web de noticias que posicionan muy bien. Y muchos de estos sitios trabajan bastante lo que es la parte de texto. Entonces tienen como sus propios blogs que son bastante potentes y tienen la capacidad, digamos, de posicionarse, y lamentablemente a veces se posicionan por el nombre de la empresa o por el nombre del SEO, por el nombre de la persona que está comprometida en ese problema. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que cuando las personas busquen ese tema o ese problema, quizás si las búsquedas las realizan dentro de los canales que la empresa domina, quizás van a poder encontrar la otra versión. Pero todas las búsquedas que se van a dar por motor de búsqueda, o sea, digamos, buscando páginas web o sitios web, ahí la empresa va a estar muy vulnerable porque como nunca trabajó lo que es la parte de su SEO, posicionamiento web, no trabajó las palabras claves de empresa, no trabajó el nombre de su SEO, no trabajó un montón de palabras claves. Entonces le da toda, digamos, toda la cancha o todo el espacio para que todos esos medios tradicionales se posicionen por los términos que le corresponderían a la empresa. Entonces, si bien esta empresa o negocio tuvo una presencia en canales sociales fuerte, lamentablemente, al tener un talón de Aquiles en lo que corresponde a motores de búsqueda, es más vulnerable a todas las noticias escritas que puedan salir, o también a todos los canales digitales que tienen esos medios tradicionales. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que tienes una versión más o menos posicionada en algunos canales, pero cuando tú quieres
trabajar o reaccionar en la parte de posicionamiento web, estás totalmente vulnerable y todos los resultados de búsqueda van hacia tus competidores. Por supuesto, bueno, no competidores, digamos hacia la prensa que te está criticando, ¿no? Por supuesto que así estés bien posicionado, digamos, en motores de búsqueda, has hecho un trabajo, tienes un blog, publicas artículos, has trabajado varios términos por bastante periodo de tiempo, tampoco eso va a eximir de que no te aparezcan resultados negativos frente a una crisis. O sea, una crisis es una crisis porque llega un punto en el cual la cosa se sale de control, y ahí estamos claros. Pero es muy diferente luchar con algo, o sea, si tú vas a enfrentarte con alguien, diferente que vayas con un escudo, una espada, no sé, un protector, algo, a ir sin ningún tipo de protección, me dejo entender, ¿no? Entonces de repente la empresa está confiada, dice, bueno, yo tengo influencia en este canal, tengo tal alcance, X, Y, Z, pero no se da cuenta de que justo al no trabajar por tanto tiempo, ya sea meses o años, la parte de SEO, posicionamiento web de su propia empresa, con su propio dominio, automáticamente es vulnerable hacia todas esas noticias que hay, sobre todo escritas, y por ahí es que la crisis se comienza a alimentar. Ese posicionamiento, digamos, de motores de búsqueda en lo que es texto, alimenta a otros canales, alimenta a otras personas, alimenta a otros influencers y se comienza a hacer una bola de nieve que va creciendo. Punto 1. ¿Qué es lo que hay que hacer aquí? En primer lugar, si es una empresa o negocio, no esperes a tener este problema. Siempre es bueno que trabajes tu SEO en buscadores con tu propio blog o tu propio dominio, porque es una forma de promoverte y también es una forma de defenderte cuando haya ese tipo de problemas. Y segundo, cuando ya se dé la crisis y por casualidad, digamos, estás debilitado en la parte, digamos, de SEO, posicionamiento web, bueno, pues vas a tener que hacer énfasis en tus canales débiles. Está bien que tengas tus canales potentes, los refuerces, pero tienes que ver de que tienes que evitar que siga entrando el agua, porque si no te vas a inundar, mejor entenderlo. De nada sirve tener todo bien tapado y de repente tienes un hueco que se está filtrando todo el agua, digamos, tienes tu bote, ¿no? Estás en el mar y de repente tienes un agujero en ese bote y por ahí se está metiendo todo el agua, ¿no? Entonces no tiene razón de ser. Ten en cuenta que todo lo que son canales online funcionan como un conjunto. Si bien dices, no, pero bueno, la gente no lee, bueno, pero lamentablemente en crisis de reputación, con lo que la gente más ataca o lo que hay más problemas es precisamente en los motores de búsqueda. ¿Qué es lo que puedes hacer? Bueno, generar contenidos escritos. Si tú vas a hablar un video que lo vas a hablar, lo vas a comunicar, vas a dar tu mensaje pidiendo disculpas, transcríbelo también, comienza a darle actividad a tu blog, puedes pagar algunos anuncios de buscadores para compensar eso. Y comienza a trabajar en lo que es la parte escrita, contenido escrito, para poder contrarrestar un poco. Ten en cuenta que lamentablemente el SEO y posicionamiento web no es un trabajo en el corto plazo, es un trabajo en el mediano y largo plazo, por lo cual ese trabajo se tiene que hacer antes de, pero en el caso que ya te agarre, digamos, ya en plena crisis, puedes compensarlo un poco con lo que son anuncios, digamos, para buscadores, ¿no? Con los anuncios para buscadores puedes compensar un poco. Puedes colocar tu comunicado en los resultados de búsqueda para que la gente que busque tu empresa o negocio y salgan todos esos resultados negativos que aparecen en texto de tu empresa pueda al menos acceder a la información, por supuesto en texto, para poder ver eso. Y como punto final y como reflexión, es importante que no subestimes el formato escrito. Yo creo que este también es otro de los grandes errores que cometen muchas empresas y negocios, que tienden a subestimar el formato escrito. Todos los formatos son importantes. Hay gente que solamente escucha audio, le gusta el audio, hay gente que le gusta el video. Ahí estamos, el video está como que la mayoría, pero la parte escrita tiene su propio público y ese público tienes que tomar en cuenta que tiene una forma de consumir contenidos. Por lo tanto, tienes que tratar de abarcar todo el espectro de formatos, por lo menos video, audio y texto. Pero la parte de texto es muy importante porque generalmente es lo que alimenta más a lo que son los motores de búsqueda, ¿no? Y cualquier crisis de reputación siempre comienza a crear una espiral negativa y esa espiral negativa que se convierte en una tormenta, la única forma de pararla es deteniendo el flujo o el ciclo que hay, ¿no? Y la única forma que tienes que hacer es, también tienes que tener presencia en la parte escrita para poder contrarrestar esos efectos de crisis de reputación. Igual, las crisis de reputación pasan por un proceso, lamentablemente no es algo que termine inmediatamente, es algo que a veces demora semanas, puede demorar meses, pero lo importante es de que sí pueden ser controladas siempre y cuando se trabaje de una forma adecuada, ¿no? Por supuesto que ahí estamos hablando siempre y cuando estés haciendo tu trabajo de manejo de crisis de reputación de forma bien hecha, ¿no? De nada sirve todo lo que te he dicho si tu comunicado, tu disculpa o tu declaración es totalmente sin sustento, ¿no? Eso es la parte más importante, ¿no? Tienes que analizar qué fue lo que pasó, reconoces tu error, pides disculpas, informas sobre las medidas que estás tomando para que ese error no se vuelva a repetir. Entonces es importante que también ese comunicado tiene que ser la esencia de tu respuesta, pero tiene que estar bien ejecutado, ¿no? De nada sirve que tengas posicionamiento, que hagas todo lo que te he dicho y el comunicado realmente es incoherente o hay gente que está dando declaraciones por todo lado que se contradicen.
Bueno, de esta manera hemos visto sobre la importancia de tener posicionamiento en motor de búsqueda, sobre todo al momento de afrontar crisis, y cómo, digamos, puedes ayudar este posicionamiento en motor de búsqueda a contrarrestar un poco este tipo de problemas en lo que es crisis de reputación en medios sociales o medios digitales. Bueno, eso es todo conmigo. Si te gustó este episodio, no te olvides hacer clic en me gusta, dejar tu comentario en la parte de abajo, compartir el episodio y, por supuesto, suscribirte al podcast. Así mismo, si quieres ponerte en contacto con nosotros, puedes visitar el link que ves en la parte de abajo, que es adestra-marketing.com. Adestra-marketing.com, y podrás ponerte en contacto con nosotros de manera personalizada si necesitas alguna ayuda referente a lo que es SEO, posicionamiento web, o también manejo de crisis de reputación en medios sociales o digitales. Bueno, es todo con nosotros. Muchísimas gracias y estamos en contacto. Hasta luego.